Buenas amigos, les habla Alberto Franceschi y este es mi programa Sentido Común. Este es el audio 115 y está grabado hoy, 31 de enero del año 2016. Hemos analizado desde múltiples ángulos la crítica situación nacional y es muy difícil agregar algo a lo ya conocido o sufrido en carne propia por todos los venezolanos, incluyendo los que vivimos fuera del país, que acompañamos solidariamente y con demasiadas consecuencias sobre nuestros núcleos familiares, los avatares de una vida llena de sacrificios, llena de privaciones y sobre todo de incertidumbre, sobre incluso el usufructo del más elemental de los derechos, el derecho a la vida, el derecho a vivir tranquilos, que con una hampa desbordada sencillamente es inviable. Muchos se preguntarán al cabo de un mes de funcionamiento de la Asamblea Nacional para qué se le eligió, pero no es nuestro interés tocar ese tema tan sensible a la epidermis de mucha gente que quiere conservar la esperanza de que todavía es viable una salida institucional, pacífica y electoral a la crisis. Entre esos están, por supuesto, la inmensa mayoría de los políticos que hacen vida en esa Asamblea Nacional, sus partidos, incluyendo aquellos que tienen entre sus dirigentes víctimas directas de el atrabiliario dueto Maduro-Diosdado. Ese dueto va aún a causar grandes calamidades a Venezuela. Muchos apostaron a que se dividieran entre ellos, muchos ya consideran a Maduro como rehén del propio Diosdado. En realidad son lo mismo, uno u otro con papeles distribuidos, como el del policía bueno que te da la palmadita y el otro que te ofrece el cigarrillo, en medio de la tortura, porque es una tortura la que han ofrecido este dueto desde hace 3 años a este país que presencia inerme lo que es una administración desastrosa y la dilapidación de una herencia ya muy maltrecha que les dejó el famoso comandante eterno y que sencillamente estos han despilfarrado porque se robaron todos los reales, porque nunca como antes, en ningún país del mundo, hubo un latrocinio del tamaño de lo ocurrido en estos 3 años de dilapidación en manos de las mafias que incluso alcanzan a la propia cama matrimonial del presidente. Una vez llegado a la conclusión de que esto no va más, lo lógico es pensar cómo termina. Y bien, allá los que sigan soñando con una salida institucional, allá los que siguen creyendo en la negociación como salida, porque sencillamente no le suponemos la buena fe, sino la mezquina ruindad de buscar algún interés para su parcialidad política. Felizmente, todavía hay políticos de vieja escuela que, si quisieran negociar, lo harían sobre la premisa de que Maduro y su régimen completo debe irse al demonio. Pero de ilusiones también se vive, dirán los que crean todavía en la hipótesis de una suplantación del régimen por métodos parlamentarios y métodos electorales. Los que abandonamos esa ficción desde hace demasiados años que ya no sabemos desde cuándo, auspiciamos una salida de facto, una fractura militar, pero no en 2 bandos, es una fractura de la inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas, incluyendo muchos oficiales superiores, incluso con liderazgos notables, de personalidades y generales en concreto con gran autoritas sobre el conjunto de la Fuerza Armada, para generar una reconstrucción de ese cuerpo tan esencial para la existencia del Estado. Tanto es así que si seguimos existiendo como Estado, se hará sobre la base de la defensa que haga de esa existencia nuestras Fuerzas Armadas. Por eso tienen la más alta responsabilidad en que esto se mantenga o en que cambie. Por eso nuestra indignación absoluta con personajes como el tal Padrino que se ha convertido en el muchacho demandado de Fidel Castro para mantener este estado absolutamente ruinoso de la economía y del Estado venezolano, porque esa es la encomienda de los hermanos Castro a la cúpula militar para hacerse perdonar el que está constituida por cómplices directos, cuando no por actores directos del narcotráfico, del narcolavado, del contrabando de extracción masivo, etc. Este panorama ya lo hemos hablado, y muy poco lo que puede agregarse sobre
el necesario colapso, la necesaria expulsión del régimen y lo que ha de ocurrir como escenario natural de un país llevado hasta esta situación extrema, hasta esta situación de estado de necesidad, en apelar a soluciones de fondo que solo pueden darse con una reestructuración completa, total, de las instituciones, de la economía, de los segmentos dirigentes, de la infraestructura económico-social. En una palabra, me complace compartir la idea de que al día siguiente de ver desaparecer este régimen, el país se encamine a una solución constituyente, porque son muy pocas las posibilidades de responder a la urgencia de una nación deshecha y que deberá reconstituir incluso su propia base territorial amenazada por distintos factores externos e internos para moldear una infraestructura en sus distintas capas. La capa basal del Estado, abandonando el papel de Estado empresario y más bien asegurando a los venezolanos la ley y el orden, la integridad de la familia, de las personas y de sus bienes. Una capa subjuntiva de instituciones con verdadera división de poderes, o más bien de separación y colaboración de poderes, para hacer viable que lo que emane de un poder judicial saneado sea a su vez una orden inapelable para un poder ejecutivo que debe velar por la aplicación de las leyes, y por supuesto de un poder legislativo que eventualmente puede ser ejercido por la propia constituyente en el tiempo que sea necesario, mientras se constituye un nuevo cuerpo bicameral que sea la expresión del país federal y de múltiples factores que deberán conjugarse en su innumerable variedad de opciones políticas para, en la pluralidad, constituir la verdadera representación de las opciones ideológicas que están presentes en el pueblo venezolano. La constituyente nos permite imaginar, amigos, la reconstitución del Estado mismo, es decir, de la capa cortical de ese Estado, donde unas Fuerzas Armadas que deben no solo ser garantes del orden interno y de las fronteras, sino también de la discrecionalidad que otorga el monopolio de las armas para hacer respetar las decisiones de los distintos poderes del Estado, que por supuesto deberán ser la emanación de la soberanía popular. Llegado a este punto es necesario reinsertar en esta discusión la validez de la tesis según la cual si el Estado puede solo constituirse sobre el control de un territorio y que ese territorio fue apropiado inicialmente, incluso en su fase colonial, por pobladores distintos a lo largo de milenios o de centurias para venirnos hasta estas últimas décadas conformando este Estado que conocemos, lo lógico es imaginarnos que si el Estado se está desmembrando es porque habría sucedido antes la pérdida del control del territorio, que no es por cierto por la quimera de la lucha de clases o de esas ideas que transitoriamente pudieron haber sido seductoras de la división del país en clases. Se está fracturando, y llamémoslo así por comodidad, la tribu venezolana. Los pobladores de esta nación, con fronteras definidas desde 1830, aunque con algunas alteraciones posteriores, es una base territorial que empezó a fracturarse internamente y con ella el Estado que le da sustento y cohesión. Pues bien, amigos, la principal tarea es volver a lograr la integración de este territorio, que no puede ni tener bandas armadas externas como la FARC controlando estados de frontera, no puede tener bandas internas de colectivos y grupos armados que ostenten el dominio de determinados territorios, y no puede tampoco existir mafias de burócratas que se reservan para sí el latrocinio directo de áreas enteras del Estado. Menos aún podemos tolerar que el AMPA reine horizontalmente en distintas actividades y zonas del país con la capacidad de desafiar la propia autoridad de Estado. Limpiar el país es limpiar el territorio. Limpiar el territorio significa reconstruir el Estado, y para que el Estado exista plenamente, ejerciendo derechos y deberes sus ciudadanos, es decir, la nación,
esa nación deberá asumir el reto de terminar de una buena vez por todas con los elementos de fractura, los elementos disolventes, los elementos subversivos internos que sencillamente han llevado al degredo a esta pobre nación. Amigos, la reconstrucción económica no puede darse sino sobre supuestos elementales de la historia humana, de la historia de la civilización. Solo el libre mercado genera riqueza. Solo la propiedad privada genera interés en cada productor en defender lo suyo y en tratar de acrecentar sus beneficios. Eso es no solo lícito, ese es el dictado casi de la especie humana desde tiempos milenarios. Abandonarlo en Venezuela fue sencillamente una quimera y una estupidez, pero sobre todo una gran impostura de gobernantes que apenas privaban de propiedad a otros, apenas expropiaban para ellos apropiarse, como oligarquía de nuevo tipo especuladora, como oligarquía corrupta, absolutamente depredadora, y que ha terminado por convertirse en una casta de los ricos más grandes de América. Ese fariseísmo de esta clase política roja debe ser no solo denunciado, sino que deberán ser juzgados, encarcelados y extraditados muchos de los grandes personajes que hoy todavía posan pedantemente frente a cámaras de televisión, mostrándose como liberadores y como revolucionarios. No son tales, son cacos, sencillamente cacos. Pues bien, amigos, en ese día después, donde se reconstituye la nación venezolana, donde se inicia la lucha de sus Fuerzas Armadas para lograr la cohesión del territorio, al que deberá atenderse con una multiplicidad de obras públicas para reactivar las vías de comunicación, para volver a ser un país plenamente integrado, con libertad de movimiento, sin esas miles de alcabalas internas que deben ser proscritas, sin esas aduanas que son una maldición para importadores y para exportadores, sin nada que tengan que ver con esos conceptos obsoletos de soberanía aérea y cosas por el estilo. Sencillamente, amigos, esa pantalla a la que nos acostumbró el chavismo durante 17 años debe cesar ipso facto, porque efectivamente las Fuerzas Armadas deberán tener una capacidad disuasiva en su armamento de alta tecnología, pero sobre todo no debe seguir existiendo para andarle desfilando todos los días al país y ostentando un uniforme como signo de autoridad agresiva, despótica, privilegiada, abusiva contra la población. Amigos, imaginarse el día después como el de un régimen de paz entre los ciudadanos tiene que comenzar por la población sentir de que está protegida, y de que está protegida en particular contra el AMPA, de que está protegida contra los zampones que se roban todo, de que está protegida porque hay abundancia de productos. La democracia, mis amigos, vendrá después. La democracia es un lujo de la abundancia. La democracia es un lujo de los equilibrios sociales que hay que lograr. No hay democracia posible en medio de un país hambriento. No hay democracia posible en un país con irritantes desigualdades sociales y sobre todo irritantes desigualdades en el ingreso a los bienes más elementales y en particular a la comida y a la salud. Democracia deberá haber, y hay que buscarla denodadamente y lograrla desde tempranas horas de un nuevo régimen mediante el recurso elemental de haber repuesto las cadenas comerciales, de haber reconstruido la cadena de compra-venta en los supermercados, en las bodegas, en los más apartados rincones, en la relación campo-ciudad, en la importación y exportación de bienes, y esa interrupción de la cadena de pagos y la libre circulación de mercancía que hemos visto agredida en todos estos años, deberán entonces proveernos de la capa basal, de la capa de sustentación de las instituciones y la reconstrucción de esa cadena de pagos y de esa libre circulación de mercancías en todo el territorio nacional, plenamente integrado y con libertades absolutas de movimiento de personas y mercancías, deberá poder entonces ya reconstituir esa capa basal, esa capa de base del Estado, poder entonces avanzar en la reconstrucción de instituciones propias de esa capa conjuntiva del Estado. Y por supuesto de su capa cortical, de sus Fuerzas Armadas, de sus fuerzas de control social, para que
todas esas instituciones tengan garantía de funcionamiento en un espacio de paz que sencillamente sea la expresión natural de la convivencia civilizada entre distintas corrientes de opinión de los venezolanos. Una de las garantías que no puede ser eliminada por un gobierno de facto es la de la más irrestricta libertad de expresión. Necesitamos la crítica implacable de los ciudadanos sobre los funcionarios para poder juzgar a los abusadores, para poder juzgar a los que se extralimiten en sus funciones, para poder juzgar incluso y sobre todo a los que ejerzan el poder de forma corrupta para enriquecerse o para obtener privilegios infundados. Amigos, el día después será celebrado por la inmensa mayoría de los venezolanos, que no tenemos nada que perder con la desaparición de este régimen de oprobio, porque este régimen tiene que irse, así cause un malestar profundo en la capa de ampones que ha dirigido Venezuela en todos estos años, y que deberán pagar con cárcel y expropiaciones y confiscaciones sus bienes mal habidos. Amigos, el día después es una fiesta democrática, aunque sea bajo estado de sitio, aunque sea bajo toque de queda, porque será el inicio de una etapa en que el Estado venezolano vuelve a estar en posesión y control de un territorio que devolverá a los venezolanos bajo las formas más absolutas de ejercicio de libertades plenas. La constituyente de la que hablamos antes deberá proveernos del armazón jurídico-política, del armazón institucional que dé plenas garantías a que los municipios sean una expresión básica de la reorganización del Estado, que los derechos para los ciudadanos sean garantizados por poderes solventes y que, sobre todo, la gestión de la economía quede en manos de la inmensa mayoría de los venezolanos volcados a la producción privada de bienes y volcados a intercambiar esos bienes sin la interferencia y sin la molestia por parte de burócratas que se empeñan en ejercer privilegios, sobre todo corruptos, para pechar al empresario, pechar al transportista, pechar al consumidor con sus interferencias corruptas. Y sobre todo, esa libertad para producir y distribuir bienes nos dará entonces la capacidad de control a todos los ciudadanos y no a unos burócratas que se empeñan en ser ellos los controladores para derivar coimas corruptas que premian esa interferencia, esa capacidad despótica del funcionario investido de una autoridad que nadie le dará, porque el Estado deberá ser de los ciudadanos y no de los burócratas. El día después que imaginamos y con el cual soñamos, no crean ustedes que es una quimera, es algo posible. Muchos países lo han logrado. Chile lo logró después del desastre de Allende. Otras naciones lo han logrado. Perú también lo logró. Y a pesar de lo malagradecidos que están con el chino que se va a morir preso, Perú logró un régimen constitucional sano y sobre todo un país que logró extirpar la amenaza guerrillerista violenta y logró hacer de Perú una nación próspera, una nación de grandes equilibrios económicos. No voy a insistir en otros ejemplos. Nuestro modelo no está al otro lado del Atlántico, donde solo podemos añorar una fecunda relación con la antigua madre patria que tiene en su seno lo mejor de la intelectualidad hispánica, que deberá volvernos a nutrir en un régimen de absolutas libertades, de movimiento, de publicaciones, de corrientes de opinión que se entrelacen por encima de los mares y nos permitamos ayudarnos entre todos para hacer de Hispanoamérica una unidad viva en la comunidad internacional, tan viva que puede competir cada vez más con el norte de habla inglesa, con el cual estamos compitiendo, pero al mismo tiempo logrando sincretismos demográficos en el sur de los Estados Unidos, que pueden ser la fuente de futuras grandes alianzas mucho más importantes que las imaginadas en el pasado. Amigos, pensar América, pensar Hispanoamérica, pensar Venezuela, es pensar sobre todo a partir de un Estado reconstruido,
es pensar a partir de un equilibrio social que debe ser logrado mediante las más amplias libertades democráticas y, para empezar, la más amplia libertad de información, de crítica, de censura y sobre todo de garantías ciudadanas para ejercer la libertad de organización y de aspirar a ser cada cual el líder de su nación, el líder de su comunidad. Pero ello, amigos, no puede lograrse sin una recuperación de nuestra economía básica, sin una recuperación de un capitalismo en Venezuela que deberá dotar a todos de igualdad de oportunidades ante la ley para volver en competitividad creciente y con cada vez más elevados niveles de educación y de salud, a ser del pueblo venezolano el pueblo más libre de este continente. Amigos, hablando de libertades, hablando de el nuevo estado, de la nueva fase que provocaría el día después, es bueno que se sepa que nada de esto puede lograrse sin una seguridad jurídica. El Estado venezolano deberá construirse con las más amplias libertades para la inversión productiva, y ello será fruto de una absoluta seguridad jurídica para personas, para bienes, para inversionistas, para bancos, para depósitos, para libre circulación de mercancías, de bienes y de divisas. Venezuela solo puede ser un país libre, y una vez que hemos aprendido las lecciones de este oprobio que nos ha venido enterrando en todos estos años anteriores, valoraremos ahora que la interrupción de que sea objeto muchas de estas manifestaciones del relajo supuestamente democrático bajo el madurismo será dado en tributo de una reorganización de Venezuela como república. Venezuela, todo está por delante. El día después es un día de un nuevo amanecer para los venezolanos. Les habló Alberto Franceschi y este fue mi programa Sentido Común número 115, grabado hoy 31 de enero, al inicio del mes de febrero, que se supone va a ser el mes donde se colme la paciencia de los venezolanos y donde las propias Fuerzas Armadas tendrán que escoger entre ser esclavistas de su pueblo o liberadores de su pueblo. Gracias, amigos, hasta pronto. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol.